vamos a ver cómo sucede una reacción química, que es el apartado 2 del tema 6, en la página 163. Para ver cómo sucede una reacción química, lo primero que tenemos que saber es cómo se representan los átomos. Para representar los átomos, lo que se utilizan son círculos. ¿Vale? Los círculos pueden ser de distintos tamaños o colores, o estar huecos o rellenos. ¿Vale? Si quisiéramos representar una molécula, por ejemplo, de agua, tendríamos los de hidrógeno, más pequeñitos, y los de oxígeno, más grandes, por ejemplo. Entonces, como una molécula de agua serían una de hidrógeno, una de oxígeno y otra de hidrógeno. Los circulitos para representar las moléculas tienen que estar tangentes o solapados. Y normalmente hay que mantener la relación de tamaño adecuada para los átomos. Es decir, a más masa molecular, recuerdo que lo miramos en la tabla periódica arriba a la derecha, más grande. Bueno, una vez visto cómo representamos los átomos, vamos a ver cómo ocurre una reacción química. Para eso, para que haya una reacción química, tiene que haber choques eficaces. Para que haya un choque eficaz, nosotros tenemos una molécula. Por ejemplo, esta. ¿Vale? Y nosotros, como sabéis, todas las moléculas están en continuo movimiento, sobre todo en los líquidos y en los gases. Y ese movimiento es al azar. Con lo cual, al final llega un momento en el que las moléculas chocan. Pero pueden chocar de distintas maneras. Por ejemplo, podría chocar aquí. Y aquí lo único que haría sería cambiar el sentido de movimiento del círculo, de la molécula. ¿Vale? La manera de que rompa las dos moléculas y las separe sería que choque aquí. Pero no solo tiene que chocar en el sitio adecuado, tiene que chocar con la fuerza adecuada. A ver, os lo voy a explicar con estas dos bolitas también. Yo tengo las bolas. Si mi otra molécula fuese mi puño, si lo hago por aquí, solo las cambio de sentido. Tendría que hacerlo aquí. Si aprieto poco, no las separo. Necesito que el choque sea lo suficientemente fuerte, ¿vale? Como son imanes, se vuelven a juntar. Pero bueno, para que os entendáis. Una vez que chocan las moléculas y el choque es eficaz, es decir, en la dirección y en la fuerza adecuada, las moléculas se separan. Bueno, de los choques que ocurren en la naturaleza, muy pocos son eficaces, solo es un pequeño porcentaje. ¿Qué pasa cuando un choque es eficaz? Pues simplemente ocurre una reacción química. ¿Y cómo ocurre? Nos lo explica la teoría de las colisiones. A los choques las vamos a llamar colisiones. Y lo que va a pasar es que tengo una molécula, ¿no? Que va a chocar con otra molécula, ¿no? Al chocar una con otra, ¿qué va a pasar? Se rompen y queda cada átomo por su lado. Esto sí ha habido un choque eficaz. Esos átomos que ahora están sueltos se pueden redistribuir, unir de otra manera distinta o de la misma que estaban. ¿Cómo se van a unir? De la manera que energéticamente les sea más estable, que les lleve menos energía. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podríamos hacer una molécula que sería una grande y una pequeñita. ¿Vale? Al final, si os fijáis, tenemos el mismo número de átomos, dos grandes y dos pequeños, pero están de distintas formas. Digamos que esto sería una reacción del tipo A2 más B2, son las dos moléculas que tengo inicialmente, para dar dos moléculas de AB. ¿Sí? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo, con el agua, por ejemplo. Cuando tenemos la reacción del agua, como bien sabéis, con los coeficientes estequiométricos, los tenemos ahí, acordaros, los números que hacen que tengamos el mismo número de átomos a cada lado. Tengo dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno y me va a dar dos de agua. Bueno, pues las moléculas de hidrógeno y de oxígeno se están moviendo y en el momento en el que ocurre un choque eficaz, se separan los átomos. Esos átomos separados se van a recolocar de la manera que energéticamente les sea más estable, que en este caso es formar moléculas de agua, ¿vale? En vez de el hidrógeno. Si fuese más estable
El hidrógeno y el oxígeno pues volverían al estado y no habría reacción química. Pero nosotros en este tema vamos a ver que haya reacción química. Obviamente, el exceso de energía, aquí las moléculas tienen una energía y aquí hemos dicho que tienen menos porque están en un estado de menos energía. Esa energía se libera y eso es lo que nos va a dar a los tipos de reacciones exoenergéticas y endoenergéticas que os explico en el siguiente vídeo. Espero que lo hayáis entendido. Cualquier duda, no dudéis en consultármela.